Acá volvimos y nada menos que para el conversatorio con Rocco que sigue de incógnito y Raimundi que sigue en el auto. ¿Cómo les va, Hola, chicos? bien, bien. ¿Cómo andan? Bien, ahí lo tenemos a Carlos en el auto y ahí viene la foto de No, pero Rocco. detenido, ¿eh? Estoy Está detenido detenido, por supuesto. no, ¿Quién te detuvo? detenido no, detenido quiero decir, paré el auto cerca de la Universidad de Lanús donde acabo de dar clase, como lunes por Bueno, medio. muy bien. Bueno, la idea es pelotear un rato sobre la deuda eterna, ¿no? Sobre el lugar en el que nos puso ahora este tipo. Va, si es que gana, porque le van a dar los 20.000 millones de dólares a condición de que gane, lo cual vemos un poco. ¿Ustedes lo vieron hoy los dos a Milei con el megáfono Sí, gritándole a la gente, bajó la inflación, bajó la pobreza, y la gente puteándolo a lo loco, se tuvo que ir? igual Sandra, a mí me quedó clara una cosa, A ver, empezá. Que Expert y todos ellos son tipo berretas. Si un narco te da $200.000, es que No, sos no, un tipo berreta de verdad. Si fueran políticos, en fin, claro. un narco no los trataría así como los trata, ¿no? No, incluso los narcos saben quiénes son. La verdad que sí, pensándolo bien, 200 lucas para un narco es una propina. Y es Para un... Machado, ¿no? Pero lo que me impresiona a mí es que todo el tiempo estamos asomándonos a un nivel de hipocresía y de cinismo infernal. Cuesta encontrar una situación. Esper diciendo cárcel o bala mientras te banca el narco, ¿viste? Es un nivel de cinismo impresionante. Y bueno, son eso que vemos. Si les parece, les cuento un poquito lo que empezamos a imaginar un poco con Carlos. Ah, sí, Eh, claro. Yo largué porque no sabía con cómo que te habían preparado. No, respecto un poco de la deuda, porque la idea es hacer un contrapunto un poco entre la deuda que solicitó Macri, de la cual me voy a ocupar yo un poquito, y la deuda que solicitó ahora Milei, de la cual se va a ocupar con mucha precisión que yo, Las dos eh, juntas suman cuánto Carlos. más o menos. No, no sé, digamos, no, el número, la verdad, digamos, no lo puedo decir. Pero son tipo como casi 100.000 millones o noventa mil Más, millones, una no, cosa increíble. más ¿Más? que eso. Ah, Más, casi el doble de eso, 160 por lo menos. somos el Pero país bueno, más deudor del mundo, ¿no? absolutamente. Bueno, en Bueno, fin. bueno, Sí. entonces empecemos con Macri, Rocco. Dale, dale. Recordemos por un momento que en junio del 18 Cambiemos, y el presidente Macri en ese momento le solicitaron un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Y la finalidad de esa deuda, como el empréstamo de ahora, era apoyar la reelección de Macri, como ahora quieren apoyar la reelección. Calcado, calcado. Claro, de Milei según Trump, ¿no? Digamos, estamos en elecciones de medio término, pero no lo saben los Estados No, Unidos. no, no sabe un carajo. No, Y claro. además, ¿no viste el video en el que el tweet lo lleva Milei y se lo da a Trump para que cuando se encienda la cámara se lo dé? Sí, sí, sí. Es todo por 2 pesos, pero Es todo son chirla, millones de dólares. es todo chirla. Igual hay que ver si se lo dan, ¿no? No se lo van a dar si no va a ganar. Y es muy probable que pierda como Macri. Bueno, Es- entonces, la deuda que había solicitado Macri en su momento responde a una racionalidad propia del poder mafioso, porque esa deuda conectaba lo legal con lo ilegal. Y esa deuda de Macri, que implicó una transferencia de capitales enormes desde el sector público hacia una parte del sector privado. Y esa deuda la sigue pagando la clase trabajadora, porque eso tenemos que decirlo, ¿no? Digamos, son deudas que solicita la clase de la gran propiedad, tanto la de Macri como la de Milei, y luego la paga la clase trabajadora. Entonces, una pregunta que debemos hacernos es, cuando tengamos un gobierno nacional y popular, un gobierno de clase trabajadora, bueno, ese gobierno debería desconocer estas deudas y que la pague la clase de la gran propiedad que la ha solicitado. Ahora, la deuda macrista en la Argentina interrumpió un pasado de liberación. Ese pasado que había sido organizado por Néstor en su momento cuando reestructuró la deuda anterior. sí.
El préstamo de Macri no implicó ningún beneficio para quienes lo estamos solventando hoy en día. Con esa guita, No, ni la no, vimos no. pasar, ni la vimos pasar. Claro, no se hizo un hospital, ni una escuela, ni una universidad, ni un picaporte, qué sé yo, de un centro de atención sanitario, nada. Ahora, ¿por qué digo que esa deuda responde a un principio mafioso? Porque la deuda de Macri no siguió los recaudos legales que exige la legislación nacional. Con la deuda macrista, en su momento, vimos funcionarios macristas, que en parte son funcionarios mileístas también, o sea, sujetos Sí, es todo legalizados. la misma goma ahora, sí. Exactamente. Ahora vamos a repetir, vamos a repasar algún nombre. Bueno, sujetos legalizados entonces, o sea, funcionarios que operaban dentro de la estatalidad, que hubieran tenido que servir en función de un interés público y que actuaron violando distintas normas, distintas leyes para llevar a cabo el acuerdo con el fondo. Ahora, los funcionarios claves en su momento fueron obviamente Mauricio Macri, pero Toto Caputo, que era ministro de Macri, y también Sturzenegger, que fue un funcionario de Macri y ahora de Milei, como el Toto Caputo. Y operaron de manera abusiva, ilegal, o sea, operaron sin interpelar los órganos competentes y sin cumplir con los procedimientos que exige la legislación nacional y nos solicitaron la Bueno, información. justamente por eso es que nos enojamos con Guzmán cuando hizo el arreglo, porque había demasiadas irregularidades cuando Macri tomó la deuda como para sacar más ventaja del Fondo Monetario, no el arreglo que hizo Guzmán. Exactamente. De hecho, el gobierno del Frente de Todos también tiene su responsabilidad para con esa deuda y Guzmán digamos, en lo puntual, ¿no? Ahora, vuelvo a Macri, a Toto Caputo, a Sí, de Sturzenegger. paso recordemos que ese fue el momento en el que el Frente de Todos se partió. Fue Sí, la sí, gran pelea con Cristina y ahí se partió y ya no volvió a haber posibilidad de diálogo, ¿no? Pero fue exacto, por el fondo. exacto. Bueno, vuelvo al tema macrista, al tema cambiemita. Macri, Caputo, Sturzenegger no solicitaron la información económica, ni la información financiera, ni la información jurídica necesaria para cerrar un acuerdo. Digo un par de cosas nomás. No le requirieron al Poder Legislativo la autorización para contraer el crédito y en este sentido violaron el artículo 75 de la Constitución. Esto quiere decir que la carta de intención no fue discutida y tampoco fue aprobada por el Congreso. Y además esos mismos funcionarios no incluyeron el monto del empréstito en la ley de presupuesto. Eso implica chocar un artículo que es el artículo 60 de la ley 24.156. Luego no tradujeron algunos documentos fundamentales de forma legal, no le solicitaron al Ministerio de Economía un dictamen acerca de la viabilidad del préstamo, al jefe de gabinete tampoco le solicitaron autorización, toda cosa que hay que hacer cuando se pide o cuando se solicita una deuda. Y también prescindieron de la opinión del Banco Central respecto del impacto de esa operación en la balanza de pagos nacionales. Entonces, tipos que eran funcionarios actuaron ilegalmente. Ahí está el principio de mafiosidad. Y termino con esto, que la deuda fue contraída violando también los propios estatutos del Fondo Monetario. De hecho, el fondo se desvió respecto de su propio convenio, violó sus propias reglas. Y quiero decir esto, que las organizaciones que se desvían de las normas y que se desvían, digamos, de la filosofía que profesan, cometen un crimen. La deuda de Macri fue una deuda criminal. Y criminal sobre todo porque la solicitan ellos y la pagamos nosotros, como la deuda que solicita ahora Milei. Bueno, en algún momento, cuando tengamos la fuerza política necesaria, tenemos que obligar a la clase de la gran propiedad a honrar la deuda que solicita a Estados Unidos. Hasta aquí por ahora. Genial. Carlos, pasamos a la deuda de Milei. Sí, bueno, vamos a seguir el hilo de Dale. Rocco. Primero que los 4 periodos de endeudamiento estructural de la Argentina, dictadura, década de los años 90, Menem de la Rúa, Macri, Milei,
fueron acompañados, paradójicamente, de políticas recesivas. Es decir, le agrego a todas las falencias que señalaba Rocco, que si vos contraés una deuda, pero al mismo tiempo aplicás políticas recesivas, se torna más impagable todavía, porque no hay generación de recursos para poder pagar. Claro. Eso el acreedor lo sabe perfectamente. Entonces la pregunta es, ¿por qué presta si sabe que no le van a poder pagar? Y es porque la deuda no tiene, este tipo de deudas, no tienen un marco económico contable, sino que son deudas de condicionamiento político, son deudas para secuestrar la autonomía política del Estado, para diseñar políticas soberanas, para poder desarrollar políticas. Segundo, es distinta una deuda contraída para financiar una obra de infraestructura, por ejemplo. Yo recuerdo que los préstamos de China para las 2 centrales hidroeléctricas de la Patagonia, de Santa Cruz, Zepernik y Kirchner, para el Belgrano Cargas, obra de infraestructura, o para la central termoeléctrica, eran deudas eran créditos que se pagaban con la amortización que se recibía por la utilización de la obra. Estas son deudas estrictamente de valorización financiera. Entonces, ¿cómo se compone la deuda de Milei? Primera etapa, endeudamiento con organismos privados. Segunda etapa, decreto de necesidad de urgencia, que luego se convierte en la ley bases, y la ley bases establece el sistema RIGI, o RIGI. Tercer capítulo del endeudamiento, el blanqueo de capitales no declarados, es decir, gente que había delinquido por evasión impositiva, era perdonada si traía sus capitales del exterior. Cuarto tramo de la deuda, el desahorro de las familias argentinas, es decir, familias que habían ahorrado de a 50, de a 100, de a 200 y ahora los tienen que vender para poder pagar la tarjeta, la cuota, la tarifa. Y el quinto capítulo es el Fondo Monetario Internacional, más el waiver, más la extensión del fondo, más los créditos del BID y del Banco Mundial. Uno pensaba que terminaba ahí, pero no termina ahí. Ahora hay un requerimiento al Tesoro de los Estados Unidos. Con lo cual, es ya el signo más non plus ultra de desesperación. Es decir, no hay un organismo ya más estructural, más prestamista de última instancia que el propio Tesoro de los Estados Unidos. ¿Para qué? No para, como decía Rocco, no para poner un ladrillo en una escuela, sino para la valorización financiera. Es decir, se valoriza vía tasa de interés, se vuelve a convertir a dólar, se fuga del exterior y se recoloca en los bancos transnacionales, que son los que sostienen y los que financian al Fondo Monetario y al Tesoro de los Estados Unidos. Quiere decir que esa deuda que queda en la espalda del pueblo argentino ya está recolocada, ya está recuperada por los acreedores. Es decir, es un hecho criminal, es un hecho, primero, político y no económico, y de derecho penal, tanto interno como internacional. Por lo tanto, el próximo gobierno lo tiene que afrontar desde el punto de vista del derecho penal, es decir, poner en la cárcel a los responsables de haber cometido este crimen y a los organismos internacionales que violaron sus propios estatutos, prestando este dinero. Pero permitime una última cosa antes de que cierre Rocco. Sí. Esto, ¿por qué además es un crimen? Porque es un delito contra la propiedad, ¿no? Ya que tanto se llena la boca de la propiedad, pero en términos de la descolonización pedagógica, pensemos en el derecho de propiedad no solo individual, sino colectivo. Es decir, una escuela, una ruta, un recurso natural, una mina que tiene minerales, el recurso pesquero, son recursos de propiedad pública, Cuando vos tenés un funcionario que contrae una deuda, mejor dicho, hay una empresa que contrae una deuda privada, pero un funcionario se la traslada al conjunto del pueblo argentino, es decir, la socializa, está cometiendo un delito contra la propiedad del pueblo, que tiene derecho a tener escuelas, a tener rutas, y no las puede tener porque tiene que pagar la deuda.
quiere decir que nosotros además tenemos que reformar nuestra Constitución y nuestros códigos penales para sancionar los delitos contra la propiedad pública y no únicamente contra la propiedad privada individual. No solamente que te roben el auto, que te roben la bicicleta, que te roben el celular, que nadie quiere que suceda eso. Pero ¿qué pasa cuando te roban la propiedad pública? Entonces, el día que tengamos una ley que sancione a los que robaron la propiedad pública, vamos a tener una sociedad con más recursos, con más escuelas y con más rutas y por lo tanto menos delitos contra la propiedad privada individual. Buenísimo, clarísimo. Cerrar, Rocco. Sí, una cosita adyacente a la que dice Carlos, con la cual coincido, la verdad, digamos, se cuida lo privado y se descuida lo público, lo común, lo social, lo que es de todos y todas, ¿no? Lo Sí, contra... pero incluso cuando se habla de la propiedad privada, se habla de la propiedad, de la gran propiedad privada, porque una casilla de chapa también es una propiedad privada. Claro, pero no tiene nada que ver con la clase de la gran propiedad privada, ¿no? Que No, tiene no, grandes no, claro que acumulaciones. no. No, una pequeña reflexión en la clave de la clase social quisiera formular. Que en la Argentina, como en otras latitudes del mundo, la única clase nacional es la clase trabajadora. O sea, que en la multitud de trabajadores, sea formales, informales, intermitentes, cartoneros, de plataforma, bueno, todos esos trabajadores y trabajadoras organizan el aparato de producción y el aparato de intercambio construido por el trabajo argentino. Y esa clase constituye además la riqueza social de un país, por ende la riqueza moral. O sea que tenemos que ser capaces de reconstruir, de reformular una conciencia de clase, porque en la Argentina tenemos una burguesía muy estúpida, una burguesía local, de lo más estúpida, vinculada con el capital productivo, con el capital comercial, con el capital vinculado con el agro, y esa burguesía no ha entendido quién es Milei. Milei es un tipo que sostiene al capitalismo vinculado con la timba, el capitalismo financiero. Si la burguesía productiva que produce bienes, que produce servicios, hubiera entendido quién era Milei, no lo hubiera tenido que sostener absolutamente. Bueno, están a tiempo efectivamente de corregir, y la clase trabajadora le tenemos que ser capaces de que reconstruya nuevamente su tejido clasista para entender quiénes somos nosotros y quiénes son ellos, y que cuando gobiernan ellos, la clase de la gran propiedad, siempre nos van a afectar. A cagar. ¿Qué ganas tengo de que me des un minuto, Sandra? Dale. Bueno, no, porque primero yo estoy de acuerdo con lo que dice Rocco, ¿no? Pero mira, en menos de un minuto. Hay una serie, Sherwood, británica, donde Margaret Thatcher dice: yo tenía que atacar el corazón de la sociedad británica para que nunca vuelva a ser lo que era, y atacó al sindicato minero. La dictadura argentina lo que atacó es el pacto entre burguesía nacional y clase trabajadora, que a pesar de toda la puja por la distribución del ingreso, cordobazo, protestas, había una burguesía. La dictadura la desmanteló. Primero murió Rucci, después lo hicieron correr a Helbart del Ministerio de Economía, se descabezó, se desmontó ese corazón del pacto social que había diseñado el último Perón, para ver si una burguesía nacional que todavía existía, es decir, que mandaba a sus hijos a escuelas argentinas, que el desarrollo de la empresa pugnaba por salarios contra el sindicato, pero tenía su desarrollo comprometido con el país, la reconvirtió en una matriz absolutamente financiera y extranjerizada. Es decir, la dictadura atacó el corazón del sistema productivo nacional para que la Argentina nunca vuelva a ser lo que era, como hizo Margaret Thatcher con los mineros. Reconstruir eso va a ser un trabajo muy fuerte, pero es el único camino. Reconstruir una matriz productiva nacional y no extranjerizada y financiera como la que tenemos actualmente, ¿no? Bueno, nos pasamos 5 minutos, chicos, así que fue un gusto compartir con ustedes este rato y hasta dentro de 15 días.
Abrazo grande, buenas noches. Abrazo, Abrazo para chao ambos, abrazo chicos. grande. Vamos a Chao, chao. un temita musical y seguimos.